soy Paco Martínez de la Universidad de Sevilla y estoy encantado de estar aquí. Vengo a hablaros de la alteridad pirática en el mundo griego porque resulta muy interesante cómo la percepción de la piratería basculará desde su emergencia en las fuentes, donde no cuentan con una consideración negativa en absoluto, sino que más bien parecen estar imbuida de cierto prestigio, hacia una percepción diametralmente opuesta que se percibe con el transcurrir de los siglos. Grosso modo, mi investigación pretende localizar y analizar los elementos que conforman la imagen del pirata en la cultura griega, desde la épica homérica, pasando por los filósofos clásicos, los primeros historiadores, Demóstenes, Aristófanes, docenas de autores helenísticos, Polibio, Menandro, Estrabón, o las novelas eróticas de Caritón o Heliodoro. Pero también el resto de autores griegos que bajo la dominación romana van a continuar con la tradición literaria griega. Pretendemos así no obviar autores menores o de ámbitos ajenos a la historia, partiendo de la base de que el fenómeno pirático es consustancial al mundo griego y por lo mismo está presente en todo tipo de fuentes, desde su mitología, los tratados médicos, comedias, novelas o obras de gramática, o tumbas de marineros, en leyes, en la cerámica o en las monedas. Evidentemente, el fruto de esta investigación, que ya cuenta con más de 4.000 referencias relacionadas en mayor o menor medida con la piratería, se está plasmando en una base de datos organizada por periodos, un texto literal, traducción, todo tipo de notas de interés, que ya ha despertado cierto interés en otras instituciones y que podrá servir como un futuro campamento base para este o otros ámbitos de interés, por ejemplo, el estudio de rutas comerciales, implantación de la marina romana, etcétera. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Vamos a dar un ejemplo sencillo de los distintos tratamientos del fenómeno pirático y que ya encontramos en la Ilíada, donde Aquiles se lamenta de haber pasado muchas noches insomnes y ensangrentados días de combate peleando por las esposas de ellos y vanagloriándose de haber arrasado con las naves 12 ciudades. De todas ellas, muchos valiosos tesoros he saqueado, dice Aquiles. Este tipo de escaramuzas llevadas a cabo por los griegos en tierra extranjera, donde asaltan violentamente aldeas de las que se llevan como botín mujeres y riquezas, pues no son reprochables, al contrario, engrandecen su figura. Igualmente, pues me viene a la cabeza incursiones de Menelao en Egipto o de la célebre pregunta de Néstor a Telémaco para saber si va allí por negocios o como pirata, lo que evidentemente no debía resultar ofensivo habida cuenta de las relaciones de hospitalidad en el mundo antiguo. Sin embargo, una situación semejante la encontramos en el cuarto libro de Polibio, unos cuantos siglos después, donde dice que los etolios envían piratas por mar y cerca de Citera se encuentran con una nave real macedonia a la que conducen con su tripulación a Etolia y allí la venden con sus oficiales y marineros. Y además envían ocultos a hombres a conquistar el fuerte de Clarión en el centro de la megalópolis, que además van a usar como mercado para vender el producto de sus robos. Además de la imbricación de los piratas con el poder, se deja entrever, además del distinto sesgo narrativo, el lucrativo negocio que supone vender esclavos y botines. Ojo, exactamente igual que Aquiles, que cruzaba samos, imbros o lemnos a vender lo que apresaba. Podría poner literalmente centenares de ejemplos para mostrar los pequeños cambios que paulatinamente se fueron produciendo en las narraciones de actos piráticos, fueran estos reales o no, porque para localizar la emergencia y la construcción de su alteridad, pues no es necesariamente importante si ocurrió o no. Así vemos como el mito comienza a tomar forma en talasocracias que persiguen a la piratería, que empezaba a poner en jaque sus intereses, de manera que pues, esta acompaña el comercio o a periodos de carestía durante toda la antigüedad, con momentos de mayor o menor auge, como ocurre con los cretenses, tirrenos, ilirios, cilicios, y cuya consideración como piratas va a resultar un arma política y propagandística evidente y eficaz. En cualquier caso, lo más interesante bajo mi punto de vista es que hemos podido comprobar cómo prácticamente todos los clichés, incluso los negativos que asumimos como propios del pirata, provienen directamente de esta época y estaban presentes también entonces. Así que, bueno, si uno cierra los ojos y se imagina un pirata, aunque evidentemente cada uno tiene sus referentes, unos visualizarán a los Greyjoy de Juego de Tronos, o otros a Jack Sparrow, los de mi edad seguramente a Long Silver, pero bueno, todos tenemos claro lo que es un pirata, ¿verdad? Pues en mi tesis vais a poder ver que el parche en el ojo, la pata de palo, las joyas de oro, las greñas del pelo, la ropa, los tatuajes o el famoso mapa del tesoro, el código pirata de las películas,
Castigos como el abandono en islas desiertas, pasar por la quilla, caminar por la tabla, toda esta parafernalia de Hollywood provienen directamente del mundo griego.